Mi suegro logró algo que mi esposo nunca había hecho, y aunque sé que suena extraño, fue una de las experiencias más impactantes y memorables de mi vida. Su madurez y experiencia lo diferenciaban, y hay algo especial en la confianza que solo alguien con años de vivencias puede proyectar. No pretendo justificar lo que sucedió, pero reconozco que fue una situación compleja y, de cierta manera, electrizante. Esa noche marcó un antes y un después para mí. Desde ese momento, mi percepción de Carlos cambió drásticamente. Cada vez que lo veía, los recuerdos de aquel día inundaban mi mente, dejando una mezcla de emociones difíciles de procesar. Sabía que lo que había hecho no estaba bien, pero no podía evitar revivir la intensidad de lo que había experimentado con mi suegro. Intenté seguir adelante como si nada hubiera pasado. Volví a mi rutina con Carlos, esforzándome por actuar con normalidad, pero por dentro me sentía dividida. Cada gesto de cariño de mi esposo, cada beso, me llenaba de culpa. Traté de convencerme de que había sido solo un error, un desliz momentáneo, pero la realidad era que no podía dejar de pensar en su padre. Desde el principio, hubo algo en mi suegro que llamó mi atención. Lo recuerdo claramente. La primera vez que lo vi fue en una reunión familiar, cuando Carlos y yo apenas comenzábamos nuestra relación. Su presencia irradiaba una seguridad que me intrigó al instante. Había algo en su mirada y en su sonrisa que despertó en mí una curiosidad que no podía ignorar. A medida que pasaron los años, esa atracción permaneció como un pensamiento lejano, algo que jamás habría confesado en voz alta. Sin embargo, la idea de cómo sería estar con él siempre estuvo en el fondo de mi mente. Luego, me casé con Carlos y continué mi vida, pero en reuniones familiares o momentos compartidos, bastaba una mirada furtiva para que esos pensamientos volvieran. Nunca imaginé que algo realmente sucedería. Todo cambió una noche en casa de mis suegros. Esa noche, la dinámica entre nosotros cruzó una línea que jamás pensé que cruzaríamos. Desde entonces, nuestra relación ya no es la misma. Nos une un secreto que transformó por completo nuestra dinámica. A veces me pregunto si él siente lo mismo que yo, si alguna vez pensó en lo que podría ser estar conmigo. Las interacciones casuales, las risas compartidas, los pequeños roces de manos, ¿eran coincidencias o había algo más? Después de lo que pasó, todas esas preguntas quedaron sin respuesta. Ahora, cada vez que lo veo, siento una mezcla de nostalgia, deseo y arrepentimiento. Pienso en Carlos y en lo que podría suceder si descubriera la verdad. La sola idea de perderlo me aterra, porque, a pesar de todo, lo amo profundamente. Es mi esposo, mi compañero, pero la culpa y los recuerdos de esa noche han creado una barrera invisible entre nosotros. Mi suegro, por otro lado, sigue siendo una presencia constante en mis pensamientos. No importa cuánto intente distraerme, su imagen y lo que compartimos están grabados en mi mente. Incluso cuando estoy con Carlos, no puedo evitar que mi mente divague hacia su padre. Me pregunto constantemente qué significa todo esto. ¿Es posible que mis sentimientos hacia él sean más profundos que una simple atracción? Hay algo en la forma en que me entiende, en cómo me hace sentir, que nunca había experimentado antes. Esa noche no fue solo un acto impulsivo, fue un momento que despertó en mí emociones que desconocía. Su manera de hablarme, de mirarme, de tocarme, me hizo sentir viva de una manera que nunca había sentido. Esa conexión, aunque breve, fue tan intensa que dejó una marca imborrable en mi interior. Desde entonces, me siento atrapada en un conflicto interno. Por un lado, quiero mantener mi vida con Carlos intacta, pero, por otro, no puedo ignorar lo que siento hacia su padre. Cada día es un desafío para mantener el equilibrio entre lo que deseo y lo que sé que está bien. Aunque trato de enfocarme en el presente, esa noche sigue siendo un punto de inflexión en mi vida. Me pregunto si algún día encontraré la manera de reconciliar estos sentimientos o si siempre viviré con este peso en mi corazón. Las reuniones familiares se han convertido en un campo minado emocional. Cada vez que estamos todos juntos, siento su mirada, y aunque nadie más lo nota, yo sé lo que significa. En esos momentos, me esfuerzo por mantener la compostura, por aparentar que todo está bien, pero por dentro, mi mente está llena de recuerdos y emociones que luchan por salir a la superficie. A veces, me pregunto si mi suegro también se siente atrapado en este torbellino de emociones. ¿Se arrepiente de lo que pasó? ¿O lo recuerda con la misma intensidad que yo? Me gustaría poder hablar con él, enfrentar juntos lo que ocurrió, pero al mismo tiempo, tengo miedo de lo que podría pasar si lo hago. La incertidumbre de no saber qué siente él o cómo manejar esta situación me consume. Sin embargo, no puedo negar que,
a pesar de todo, esa noche me marcó profundamente. Fue una experiencia que me hizo replantear muchas cosas sobre mí misma, sobre mis deseos y sobre las relaciones que construyo con los demás. Por ahora, solo me queda convivir con este secreto, con este recuerdo que me persigue a diario. No sé qué traerá el futuro, pero una cosa es segura, esa noche cambió mi vida para siempre. Es aterrador y emocionante al mismo tiempo. Admitir estos sentimientos sería impensable, una locura que traicionaría a Carlos y todo lo que hemos construido juntos. Sin embargo, no puedo evitar imaginar qué sucedería si decidiera explorar lo que siento más profundamente. Pero sé que no puedo permitirme seguir ese camino. Necesito dejar de pensar en mi suegro de esta manera, dejar de soñar con lo que podría haber sido. Debo centrarme en mi matrimonio y esforzarme por hacerlo funcionar, pese a todo lo que ha ocurrido. A veces me pregunto si lo que siento es normal o si estoy completamente equivocada. ¿Es común sentirse atraída hacia un suegro? ¿O estoy cruzando límites que nunca debí atravesar? Busco respuestas, alguna señal de que no soy la única que ha pasado por algo así. ¿Habrá alguien que entienda esta confusión y pueda ofrecerme orientación? Me siento atrapada en un mar de emociones contradictorias, sin saber a quién recurrir. A pesar de las dudas, hay algo que no puedo negar, el deseo de repetir lo que ocurrió con mi suegro me consume. La idea de estar con él otra vez es tan tentadora como peligrosa. Pero sé que sería un error, una traición imperdonable hacia Carlos y nuestra relación. Aún así, la tentación no desaparece. Me susurra, me incita a dejarme llevar. No sé cómo manejar estos sentimientos tan intensos que amenazan con desmoronar todo lo que he construido. Necesito encontrar una salida, una manera de superar este laberinto emocional antes de que sea demasiado tarde. El otro día, durante una cena en casa de mis suegros, la tensión era palpable para mí. Aunque parecía una reunión familiar normal, para mí fue cualquier cosa menos eso. Las miradas furtivas y los silencios incómodos hacían que pareciera que todos sabían lo que había pasado entre nosotros, aunque nadie lo mencionara. Intenté actuar con normalidad, pero cada vez que cruzaba miradas con mi suegro, los recuerdos de aquella noche me invadían. Mi corazón latía con fuerza, y me esforzaba por concentrarme en la conversación y en la comida. Carlos, ajeno a todo, parecía disfrutar la cena sin sospechar nada. Después de la comida, me ofrecía a lavar los platos para escapar un poco de la tensión. Mientras trabajaba en la cocina, sentí que alguien se acercaba. Era mi suegro, quien se ofreció a ayudar. Aunque intentamos mantener la conversación ligera, la tensión entre nosotros era innegable. En un momento inesperado, mi suegro mencionó aquella noche y expresó su deseo de repetirla. No podía creer lo que escuchaba. ¿Realmente estaba sugiriendo que volviéramos a vivir esa experiencia prohibida? Aunque sabía que era un error, una parte de mí no podía ignorar la tentación. Desde entonces, todo ha cambiado. Estoy atrapada en un ciclo de emociones reprimidas y deseos inconfesables. Cada vez que estoy cerca de mi suegro, siento que estoy jugando con fuego. Aunque intento mantener las apariencias, por dentro estoy dividida entre lo que sé que está bien y lo que deseo profundamente. Sabía que debía alejarme de esa situación, pero no podía evitar buscar momentos para estar a solas con él. A pesar de entender los riesgos, la idea de volver a compartir algo con él me llenaba de emoción y nerviosismo. Empezamos a hablar más, enviándonos mensajes y planeando encuentros clandestinos. Sabíamos que estábamos en una situación peligrosa, que cada mensaje y cada mirada complicaban más las cosas. Pero la atracción era demasiado fuerte para ignorarla. Mientras tanto, intentaba mantener mi vida con Carlos como si nada hubiera cambiado, aunque mi mente estaba en otro lugar. Comencé a cuestionarme si realmente quería continuar con esta doble vida. Cada vez que veía a Carlos, me invadía una sensación de culpa que no podía ignorar. Él confiaba en mí, y yo estaba traicionando esa confianza de la peor manera posible. Sin embargo, el deseo por mi suegro era una fuerza que no podía controlar. A veces, en las noches más silenciosas, me encontraba reflexionando sobre cómo llegué a esta situación. ¿Fue un error inicial que se salió de control? ¿O siempre hubo algo en mi interior que anhelaba lo prohibido? Estas preguntas me atormentaban, y aunque no encontraba respuestas claras, sabía que mi vida ya no era la misma. Había momentos en los que pensaba en confesarlo todo. Decirle a Carlos la verdad y enfrentar las consecuencias, fueran cuales fueran. Pero el miedo me detenía. ¿Cómo podría mirarlo a los ojos y contarle lo que había hecho? ¿Cómo podría enfrentar su reacción, el dolor que seguramente le causaría?
por otro lado, estaba mi suegro. Aunque sabía que lo que habíamos hecho estaba mal, no podía negar que había una conexión entre nosotros que iba más allá de lo físico. Había algo en la forma en que me miraba, en la manera en que hablábamos, que me hacía sentir comprendida de una manera que nunca antes había experimentado. A medida que los días pasaban, la situación se volvía más insostenible. Cada encuentro con mi suegro, por breve que fuera, se sentía como una chispa que podía encender un incendio en cualquier momento. Y aunque sabía que debía detenerlo, una parte de mí no quería hacerlo. Ahora me encuentro en una encrucijada. Por un lado, está mi vida con Carlos, mi esposo, el hombre con quien he compartido tanto. Por otro, está mi suegro, una tentación que no puedo ignorar. No sé qué camino tomar, pero sé que debo decidir pronto. La verdad es que no hay un final fácil para esta historia. Cualquier decisión que tome tendrá consecuencias, y ninguna de ellas será sencilla. Solo espero encontrar la fuerza para enfrentar lo que venga y, de alguna manera, encontrar paz en medio de este caos emocional. El peligro de ser descubiertos siempre está presente, como una sombra que nos sigue en cada paso. Pero en esos instantes, cuando nuestros cuerpos se encuentran y nuestras miradas se cruzan, ninguna de esas preocupaciones parece importar. Todo se desvanece, dejando solo el deseo ardiente que nos consume y la necesidad de satisfacerlo, sin detenernos a pensar en las posibles repercusiones. La sola idea de estar nuevamente con mi suegro despierta en mí una emoción que no puedo describir con palabras. Es una mezcla de nerviosismo, anticipación y un placer culpable que recorre cada fibra de mi ser. Nunca antes había experimentado algo tan intenso, tan prohibido y, al mismo tiempo, tan excitante. Hay algo en esta relación clandestina que me atrae de manera irresistible. Es como si una fuerza invisible me empujara hacia él, hacia lo desconocido, hacia lo prohibido. Esa sensación de estar al borde del abismo, de caminar por una línea tan delgada, me llena de adrenalina y me hace sentir viva de una manera que nunca antes había sentido. Hemos acordado encontrarnos la próxima semana, en un momento en el que estaré sola en casa. Será un encuentro lleno de adrenalina, un instante robado al tiempo y al juicio, donde la privacidad nos permitirá entregarnos completamente, sin miedo a ser descubiertos. Solo pensar en ello hace que mi corazón se acelere y mis manos tiemblen. La anticipación es casi insoportable. Por un lado, soy plenamente consciente de que lo que estamos haciendo está mal, que estamos desafiando límites que nunca deberían cruzarse y arriesgando todo por un momento de placer efímero. Pero, por otro lado, no puedo evitar sentirme emocionada por lo que está por venir. La idea de estar con mi suegro una vez más me llena de una emoción tan intensa que opaca cualquier pensamiento racional. Es como si hubiera dos versiones de mí misma luchando por el control. Una parte de mí grita que me detenga, que ponga fin a esto antes de que sea demasiado tarde, antes de que todo lo que he construido con Carlos se derrumbe como un castillo de naipes. Pero la otra parte, la parte que anhela, que desea con cada fibra de su ser, no puede ignorar la tentación. Es una batalla constante entre la lógica y el deseo, una lucha interna que amenaza con desbordarme. Cada vez que pienso en lo que estoy a punto de hacer, siento una mezcla de culpa y emoción que me deja sin aliento. Pero, en este momento, el deseo prevalece. Esa emoción prohibida, ese riesgo que lo hace todo más intenso, me domina por completo. Me he sorprendido a mí misma planeando cada detalle de nuestro próximo encuentro. Desde qué ropa usaré hasta cómo asegurarme de que nadie sospeche nada. Es como si estuviera viviendo una doble vida, atrapada en un juego peligroso que podría explotar en cualquier momento. Y, sin embargo, no puedo evitar sentirme emocionada por lo que está por venir. Recuerdo la última vez que estuvimos juntos, como cada caricia, cada mirada, parecía encender una chispa que amenazaba con consumirnos. Fue un momento que nunca podré olvidar, un instante que quedó grabado en mi memoria como un tatuaje invisible. Y ahora, la idea de revivirlo, de sentir esa misma intensidad una vez más, me llena de un deseo que no puedo ignorar. A veces, me pregunto si él siente lo mismo. Si también está atrapado en esta maraña de emociones contradictorias, entre la culpa y el deseo, entre el miedo y la excitación. Me pregunto si piensa en mí tanto como yo pienso en él, si también está contando los días para nuestro próximo encuentro. Sé que estoy jugando con fuego, que cada mensaje, cada mirada furtiva, cada instante robado, aumenta el riesgo de que todo salga a la luz. Pero, en este momento, ninguna de esas preocupaciones parece importar. Todo lo que importa es la emoción del momento, la intensidad del deseo, la conexión que compartimos y que no puedo encontrar en ningún otro lugar.
He tratado de analizar mis sentimientos, de encontrar una explicación para lo que estoy haciendo. ¿Es solo la emoción de lo prohibido? ¿O hay algo más profundo, algo que me une a él de una manera que no puedo explicar? No tengo respuestas, solo preguntas que giran en mi mente como un torbellino. Por ahora, lo único que sé con certeza es que estoy dispuesta a seguir adelante con esta aventura, sin importar las consecuencias. Porque, aunque sé que estoy arriesgando todo, también sé que nunca me he sentido tan viva como ahora. Así que aquí estoy, atrapada en un ciclo interminable de deseo y culpa, de emoción y miedo. Planeando nuestro próximo encuentro, contando los días, esperando el momento en que podamos estar juntos nuevamente. Y aunque sé que estoy jugando un juego peligroso, no puedo evitar sentir que, por primera vez en mucho tiempo, estoy viviendo de verdad. Mientras espero que llegue el día acordado, no puedo evitar reflexionar sobre el camino que me ha llevado hasta aquí. Cada decisión, cada mirada, cada momento compartido con mi suegro ha sido un paso hacia este punto de no retorno. Me pregunto si, en algún rincón de mi ser, quiero que todo salga a la luz, que este secreto deje de ser un peso que llevo sola. Pero al mismo tiempo, el miedo a perderlo todo me paraliza. Cuando finalmente llega el día, me encuentro en un estado de nerviosismo y excitación que apenas puedo controlar. Cada sonido, cada movimiento en la casa parece amplificar mi ansiedad, pero también mi deseo. Me pregunto si este será el momento que lo cambie todo, si después de esto podré seguir adelante o si habré cruzado una línea de la que no hay regreso. Y entonces, la puerta se abre, y él está allí, mirándome con esa mezcla de complicidad y deseo que me hace sentir viva y culpable al mismo tiempo. En ese instante, todas las dudas, los miedos y las preguntas desaparecen. Solo queda el presente, el momento que hemos estado esperando. Pero mientras nos acercamos, una pequeña voz en mi interior me susurra que nada de esto es sostenible, que esta aventura, por emocionante que sea, está destinada a terminar. Que cada secreto tiene su límite, y cada mentira, su costo. Y quizás esa sea la verdadera lección de todo esto, que los deseos más profundos, aunque irresistibles, a menudo nos llevan a enfrentar las verdades más difíciles sobre nosotros mismos. Porque al final, no importa cuánto lo desee, no importa cuánto intente justificarlo, hay líneas que, una vez cruzadas, cambian todo para siempre. Con esa certeza en mi corazón, sé que este encuentro será el último. No porque no lo desee, sino porque, en el fondo, sé que tengo que elegir un camino que me permita vivir con las decisiones que tome. Y aunque el deseo me consume, también lo hace la necesidad de encontrar la paz que tanto he perdido. Cuando finalmente me despido de él esa noche, siento que algo dentro de mí ha cambiado. No sé si será suficiente para reparar lo que he roto, pero sé que es el primer paso hacia algo nuevo, hacia un futuro que, aunque incierto, espero que sea más honesto y menos caótico. Y con eso, cierro este capítulo de mi vida, llevándome las lecciones, los errores y las emociones que me han acompañado. Porque, aunque este sea el final, también es un comienzo, una oportunidad para redescubrir quién soy y lo que realmente quiero. Este relato explora los límites del deseo, la moral y las decisiones que pueden transformar nuestras vidas. Una experiencia intensa que te hará reflexionar. Tachuela de Pizarrón de Corcho participa. ¿Qué harías si te encontraras en una situación así? Deja tus comentarios y comparte tu opinión, porque todos enfrentamos dilemas de maneras diferentes. Persona levantando ambas manos en señal de celebración. Campana, no olvides suscribirte para más historias reales y emocionantes. Tu apoyo es clave para seguir compartiendo contenido único.